empezamos el año con ese lema que tenemos, identidad, ¿verdad? En el que vamos buscando nuestra propia identidad, quiénes somos en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús, y eso nos va a afirmar para que no nos dejemos guiar ni engañar por aquellos que nos quieren, confundir, diciendo, pues no vales, tú no sirves. Es decir, nos vamos a ir afirmando en todo aquello que el Señor dice de nosotros, qué somos, quiénes somos, a quién le pertenecemos, y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar afirmación en nosotros, saber que dependemos de Dios, que somos hijos suyos, que Él nos ama, que hagas lo que hagas, Él no deja de amarte, porque a veces viene el diablo y te suelta y mentirijilla, y va a decir, no, mentirota bien gordas, y te dice que no vales, que Dios ya no te ama, que has pecado otra vez, que no eres capaz de levantarte, en fin, toda esa serie de mentiras que lo único que quiere el diablo es alejarte de la presencia del Señor y de alejarte de ese amor que Cristo Jesús tiene para ti. Por eso es importante conocer nuestra identidad. Los mayores problemas que tiene nuestra sociedad es que las personas no saben quiénes son, no tienen clara su identidad, y vemos y podemos entrar ahí en valorar un montón de aspectos, pero nosotros nos vamos a centrar en quiénes somos nosotros y en nuestra identidad como hijos de Dios. Y también vamos a ir configurando, vamos a ir aportando con la palabra y en torno a la palabra el modelo de iglesia que queremos, la identidad de iglesia como queremos. Y ahí entra todo, hasta la forma en la que ponemos las sillas va a decir algo de nosotros. Yo recuerdo la primera vez que entré en una iglesia evangélica, eran todos bancas negras y oscuras con los signos así del siglo XIX puestos detrás, y yo pasé y digo, no sé si estoy en una iglesia católica o en una iglesia evangélica, no tenía mil dudas, ¿no? Pero se necesita todo tipo de iglesias. Lo importante es que donde uno esté se sienta a gusto, se sienta cómodo, se sienta con libertad para alabar, para adorar al Señor, se sienta querido, no se sienta juzgado, no se sienta señalado, no se sienta marcado, sino que seamos una iglesia acogedora, siempre enfocados hacia afuera. Está bien, aquí lo pasamos bien, hoy es un día para gozarnos en el Señor con la alabanza, con la palabra, pero siempre enfocados en que hay necesidad fuera, hay necesidad de Dios, hay necesidad de que la gente reciba a Cristo, y tenemos que encontrar la forma como iglesia, la identidad como iglesia, de llegar de una forma natural para que Dios haga lo sobrenatural que es la conversión en ellos. Pero si empezamos espantándolos, difícilmente van a recibir la palabra. Así que tengamos esto en mente, oremos por la iglesia, oremos por las personas que estamos al frente, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé dirección, que entre todos configuremos esa iglesia, sabiendo que somos, hablábamos del ADN de Dios al comenzar el año, decíamos que el ADN de Dios, que forma parte, el ADN forma parte de la identidad de todos nosotros, todos tenemos nuestro propio ADN, y es único además, pero que el ADN de Dios era la santidad, y que eso tiene que ser un rasgo característico también del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero hablábamos que que pertenecíamos a un linaje, ¿verdad? Hablábamos también de la última vez que estuve compartiendo real sacerdocio, también que pertenecíamos a ese reino de sacerdotes, y esto hablaba de intercesión, de que ya no necesitábamos mediadores para presentarnos delante del Padre, sino que cada uno de nosotros podía ir delante del Padre, porque pertenecíamos a ese reino de sacerdotes, ya no necesitábamos la mediación de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que Cristo había abierto el camino a ese lugar santísimo para que cada uno de nosotros pudiéramos entrar y llegar hasta la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y ser intercesores de aquellos que todavía no tienen a Cristo. Y hoy quiero hablar de nación santa. Somos una nación santa. ¿Y qué es ser una nación, no? Porque sabemos lo que es un pueblo, sabemos lo que es un reino de sacerdotes, sabemos lo que es un linaje, hablábamos de que veníamos de ese linaje de Cristo al cual pertenecíamos, y también somos una nación. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. En ese texto de 1 de Pedro 2:9 con el que empezábamos el año. Pero ¿qué es la definición de nación? Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que nación es el conjunto de habitantes de un país
regido por el mismo gobierno. La segunda acepción que hace el diccionario es el territorio de una nación. Y la tercera acepción, conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una misma tradición común. De las tres definiciones yo me voy a quedar con la primera: conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno. La mayoría de las naciones tienen o bien una constitución o bien un conjunto de leyes que determina cómo debe ser el gobierno y cómo se debe ejercer el mismo. La nación española en el año 1979 determinó darse un modelo de Estado y de gobierno mediante la aprobación de la Constitución española en referéndum nacional. La Constitución española, mediante sus artículos y disposiciones, recoge el modelo de nación que nos hemos dado. La Constitución española, en el título preliminar, artículo 1, dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenación jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Punto 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el punto 3 de ese mismo artículo dice: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Este artículo viene a ser como la declaración de propósito de nuestra nación. Nos define como un Estado social y democrático, define y establece como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Establece la soberanía nacional en el pueblo español mediante una monarquía parlamentaria, es decir, mediante un rey, pero que basada en las Cortes Generales o en el Parlamento. La Constitución española habla acerca de la jefatura del Estado en el artículo 56 y dice: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Eso es referente al jefe del Estado, que es el rey. El rey es la máxima representación de la nación, es un símbolo de unidad y de permanencia. También la Constitución española se refiere al poder legislativo en el artículo 66, donde dice: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que le atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. El Poder Legislativo, por tanto, se encarga de hacer las leyes, de promulgar las leyes, es decir, legislar, establecer el resto de normas y de leyes por las que se va a regir nuestra nación, aprobar los presupuestos, las partidas para cada gasto y el dinero que se necesita para llevar a cabo el cumplimiento de las respectivas leyes. También la Constitución española nos habla acerca del poder ejecutivo y dice, artículo 97, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es decir, el gobierno se encarga de llevar a la práctica, es decir, de ejecutar las leyes que han sido aprobadas por el Poder Legislativo, que son las Cortes. Que son las Cortes Generales, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados. Y también habla la Constitución española en el artículo 117 acerca del Poder Judicial. Y dice: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El Poder Judicial, es decir, los jueces y magistrados, son los encargados de dirimir y dictaminar si se están cumpliendo nuestros derechos y también nuestras obligaciones, conforme a las leyes que han sido aprobadas por las Cortes Generales, llevadas a la práctica y puestas a disposición de los ciudadanos, por el Gobierno de la Nación a través de los diferentes ministerios. De tal manera que podemos acudir a estos jueces o magistrados a reclamar nuestros derechos. Pero también podemos ser requeridos por estos jueces y magistrados si no cumplimos con nuestras obligaciones o deberes. Por tanto, vuelvo a decir, definición de nación: conjunto de habitantes de un país
regido por el mismo gobierno. Es decir, algunos hemos nacido aquí, otros habéis venido y tenéis nacionalidad española y por tanto entráis dentro también de estos derechos y obligaciones. Es decir, sois a todos los efectos españoles y pertenecéis a esta nación. La nación española somos todos los habitantes de España, los que hemos nacido, pero también los que tenéis la nacionalidad española, que mediante arraigo, o porque lleváis tiempo en España, o porque lo habéis solicitado, pues, ¿vive? ¿Sí? Vale. Y por tanto, sois ciudadanos de la nación española también. Después de esta introducción, que parece que os he leído la Constitución aquí, habéis dicho, pastor se me ha ido la olla hoy. En vez de la Biblia, ha abierto la Constitución, ¿no? No os vais a enterar luego de los versículos también, ¿no? La nación española, por tanto, somos todos los que formamos esta patria, esta nación, tanto los naturales como los que habéis pedido residencia y tenéis la nacionalidad española. Después de esta introducción, vamos a leer ahora sí, vamos a la Biblia, nos dejamos la Constitución y todos los artículos se los conocía Rafa. Rafa se está riendo, pero él se lo conocía de memoria. Yo no, yo he tenido que ir a documentarme y coger los apuntes, pero él está con la jefatura del Estado, no te digo ni más ni menos, con lo cual se lo conoce seguro, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 19. ¿Vale? Ahora, como os he leído la Constitución, pues ahora os voy a leer un capítulo entero que es el 19, para que no digáis, allí no se lee la Biblia, aquí en casa del Padre no se lee la Biblia. Os vais a enterar ahora, vamos a leer el Éxodo 19 completo. Luego me iré deteniendo en algunos versículos, pero vamos a ir leyendo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seríais mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el fuego subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová
sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, todos conocemos el capítulo siguiente, que es Éxodo 20, que es donde están lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero este es el 19, es previo a esos 10 mandamientos. Y este capítulo 19 del libro del Éxodo es una introducción a la entrada de la ley en el monte Sinaí. Todavía Dios no les había dado la ley, pero se la iba a dar ahora. Podemos llegar a considerar este momento en la historia de Israel como el momento en el que Israel se constituye como nación. Habían llegado a Egipto apenas siendo un clan patriarcal de 12 tribus, como ese linaje de Abraham, como ese linaje de Isaac y como ese linaje de Jacob. En Egipto, y durante 400 años se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser un peligro para Egipto. Se formaron como el embrión de lo que sería la nación de Israel. Lo hemos visto. Versículo 19, 3 y 6 dice: Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: anuncia esto a los descendientes de Jacob, dáselo a conocer a los israelitas. Ustedes han sido testigos de lo que hice con los egipcios y de cómo a ustedes los he guiado hasta mí, trayéndolos como en alas de águila. Por tanto, si a partir de ahora me obedecen y guardan mi alianza, ustedes serán, fíjense bien lo que les está diciendo, ustedes serán mi pueblo predilecto entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Toda la tierra es del Señor y a Él le place. Si ustedes, por tanto, han visto lo que he hecho en Egipto, les he sacado de servidumbre, les he sacado de esclavitud, les he traído y les he conducido por el desierto, estamos ahora a los pies del monte Sinaí, les voy a dar la ley en el capítulo siguiente. Si ustedes me obedecen y guardan mi alianza, mi pacto, ustedes serán mi pueblo predilecto. Serán mi pueblo predilecto entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque toda la tierra es suya y al Señor le plació, conforme a la promesa que ya dio Abraham. Dios es un Dios que cumple promesas aunque pasen tiempo, aunque sus descendientes estuvieron como servidumbre y como esclavos en Egipto. Él es fiel a sus promesas siempre. Yo no sé la promesa que tú tienes de parte de Dios para tu vida, si fue hecha hace 20 años, si fue hecha hace un mes, pero Dios cumple sus promesas siempre si nosotros estamos bajo su amparo, si estamos bajo su cobijo, si estamos en su presencia. Ustedes serán pueblo predilecto entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Serán para mí un reino de sacerdotes, ya lo vimos la semana pasada, una nación santa, una nación consagrada, una nación apartada para Dios. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Esto es lo que Dios transmite a Moisés para que lo transmita al pueblo de Israel. Dios llama a Moisés porque tiene una propuesta que hacer a los descendientes de Jacob. Este texto es como el preámbulo de la constitución de la nación de Israel, como la declaración de propósito de Dios para Israel. El Señor toma la iniciativa. Vemos siempre al Señor tomando la iniciativa. La iniciativa con Adán, después de pecar, de buscarlo por el huerto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Es decir, toma la iniciativa. Siempre el Señor tomando la iniciativa para acercarse a nosotros. Otras veces nos vamos corriendo, pero Él nos persigue con esos lazos de amor que son inquebrantables para Él. Y nos persigue y sigue siempre interesado
en dar la oportunidad otra vez nuevamente a cada uno de nosotros. Vemos al Señor que toma la iniciativa en su deseo de levantar una nación santa y diferente. No solo los había liberado de la esclavitud de Egipto, sino que también los había guiado, los había traído hasta Él mismo. Ya no solo que los sacara de la esclavitud, sino que los había traído hacia Él mismo, hacia el Sinaí, hacia el monte de Oré, monte de Dios, hasta Él mismo, porque en realidad estaba más interesado en que estuviesen con Él, en que fuesen hacia Él, que en sacarlos solamente de la esclavitud. Dios te puede perdonar tu pecado, Dios puede sacarte del fango, Dios puede crear en ti una nueva vida, pero más interesado que todo eso está en que tú vayas a Él, que tú estés en su presencia, que tú te relaciones con Él, que tú estés a su amparo siempre. Su gracia siempre quiere llevarnos a Él, atraernos a Él, de quien nos hemos separado por nuestra rebeldía. El Señor nunca se separa de nosotros. Siempre somos nosotros los que decidimos alejarnos de Él o olvidarnos de Él. Pero Él ni se aleja de nosotros ni se olvida de nosotros. Quiere atraernos a Él, a una relación con Él, fuera de la cual no estamos completos. El ser humano sin Dios es incompleto, porque el ser humano es espíritu, Dios es espíritu, y el ser humano necesita que esa parte espiritual de Él sea alimentada. ¿Cuál es el problema? El problema es que buscamos en fuentes equivocadas. A veces no buscamos en la fuente original que nos creó, que sopló ese aliento, que sopló ese espíritu en nosotros, que es Dios, y lo buscamos en ciencias ocultas, parapsicología, horóscopos, tarot, quiromancia, todas las mancias que hay posibles. Ahí lo buscamos, porque al final el ser humano, ¿por qué prosperan estos negocios de los teléfonos, de las videntes y de este tipo de cosas? ¿Por qué prosperan? Porque hay una necesidad interior en el ser humano, hay una necesidad espiritual en el ser humano que tiene que ser satisfecha. El problema es que esa satisfacción se busca en lugares peligrosos, se busca en lugares que no son adecuados, que no son correctos. La esencia de nuestro ser quiere alimentarse de aquel que sopló el aliento de vida, de aquel que sopló ese espíritu en nosotros, y solamente Él puede llenar esa parte espiritual del ser humano. Quiere atraernos a Él, a una relación con Él, fuera de la cual, como he dicho, no estamos completos. Les indica que deben oír su voz y guardar su pacto. Los había salvado, los había liberado del yugo de Egipto, y es normal que Dios espere que ellos también quisieran ser gobernados por Él. Cuando tú ayudas a alguien, no sé, imagínate que ves a alguien que lleva una pesada carga y le ayudas a cruzar la calle, déjeme que coja su maleta, le ayudo. Bueno, si no piensa que se la vas a robar, va bien, ¿no? Pero si supongamos que te puede y le ayudas, ¿qué esperas? Que al final te diga gracias por ayudarme, ¿verdad? Pues el Señor nos ha dado una salvación muy grande. El Señor sacó a su pueblo de Egipto y esperaba que por una forma voluntaria y agradecida ellos quisieran ser parte de esa nación que Él estaba levantando en Israel. Si ellos aceptaban su propuesta, como he dicho, los había salvado, los había liberado del yugo de Egipto, y es normal que Dios esperase que ellos también quisieran ser gobernados por Dios. Si ellos aceptaban su propuesta, serían su pueblo predilecto entre todos los pueblos. Los trataría de una manera especial, como su especial tesoro. Y Él lo puede hacer posible. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice, porque toda la tierra le pertenece. Hará de ellos una nación santa, una nación consagrada, apartada para Dios, y para que Dios muestre su gloria en ellos. Es decir, que el resto de naciones, al mirar a Israel, viesen al Dios de la gloria, al Dios de las proezas, que los sacó de Egipto, al Dios que los conducía a la tierra prometida. Y todo el deseo de Dios era manifestar su gloria sobre Israel, para que otros vieran esa gloria y quisieran también pertenecer a ese pueblo de Dios. El concepto de nación, como he dicho, Moisés anuncia esta declaración al pueblo de Dios, y ellos aceptan ser gobernados por Dios. El concepto de nación, que tiene que ver con el gobierno, el concepto de nación para la iglesia, para el pueblo de Dios, para este linaje escogido en Abraham,
tiene que ver con que nos dejemos gobernar por Él. Si somos la nación santa que Dios ha escogido para sí, como iglesia ahora en el Nuevo Testamento, donde ya no hay Israel ni gentiles, sino que todos somos el pueblo de Dios en esa nueva situación que Cristo gana para los gentiles y para los propios judíos, esa identidad como nación se vea reflejada en nosotros porque somos también gobernados por Dios. Es decir, lo que Dios espera de nosotros es que nos dejemos gobernar y guiar por Dios, como lo deseaba también con Israel. Éxodo 19, 10, 11, repito otra vez, dice, y el Señor le dijo, vuelve con el pueblo, purifícalos hoy y mañana, que laven sus ropas y estén preparados para pasado mañana, porque de aquí a 3 días, esto podríamos detenernos, los 3 días siempre son cruciales cuando lo vemos en el Antiguo Testamento y los tenemos que ver alumbrados a la luz de esos 3 días que Jesús pasó sepultado también, ¿no? Okay. Pero bueno, no nos vamos a entretener ahora en esto, pero cuando veáis este tipo de números o este tipo de situaciones que aparecen, no es para que hagamos cabalas como algunos hacen por ahí y busquen cosas extrañas, no. Si todo lo tenemos en el Antiguo Testamento y la referencia y la interpretación está en la propia Biblia, no tenemos que salirnos de fuera. Los judíos tienen un libro que se llama precisamente la Cábala, y es que trabajan todo con números, pero eso no es de Dios, y es el pueblo de Dios, pero eso no es de Dios, que nadie se me vaya. Hay algunos cristianos mesiánicos que se me van por esos derroteros de la Cábala y me echan los números y la página tanto de la Torá y las letras, 50 y tantas letras. Vamos, que el Señor es mucho más fácil y mucho más sencillo que estar haciendo álgebra aquí ahora para ver su voluntad. ¿Vale? Pero que sepáis, ¿no?, que a veces estos 3 días son importantes cuando lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Dice, de aquí a 3 días el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dios quería confirmar con algo sobrenatural, con algo llamativo, quería confirmar este pacto, ¿no? Dios quería confirmar este pacto, manifestarse de forma que no hubiese dudas, para que todos creyeran y fueran conscientes de la decisión que habían tomado al aceptar el gobierno de Dios para la nación de Israel. Les da instrucciones concretas con relación a la santidad, para que nadie perezca por ello. De aquí aprendemos que como nación santa, Dios se manifiesta en medio de la santidad de su pueblo. Dios tiene un especial cuidado en la santidad de su pueblo. Gracias a Dios, esa santidad para nosotros ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nos es imputada en el mismo instante en el que creemos. Si no, no podríamos estar en su presencia, no podríamos ir a su gloria si inmediatamente no fuese imputada esa santidad a nosotros. Pero también el creyente busca y anhela y va caminando en una santidad progresiva, es decir, Dios no se conforma con el momento en el que nos convertimos, ahí nos es imputada la santidad de Cristo gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario que hemos conmemorado ahora, pero también está interesado en que vayamos progresando en esa santidad progresiva, y para ello no están nuestras fuerzas. Algunos, por mucho que se empeñen, no están nuestras fuerzas. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos vaya perfeccionando en el día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Nadie llega a un punto que dice, ya soy totalmente santo. Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Es decir, y él proseguía a la meta, ¿no? Y esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos esa santidad instantánea que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario, pero a la vez tenemos el Espíritu Santo que nos va conduciendo en esa santidad progresiva, en el que Él va perfeccionando. Y ahí unos tenemos un ritmo y otros tenemos otro. ¿Cuándo es el problema? Cuando el problema es que yo quiero imponer mi ritmo a Fanny. Fanny, tienes que llevar mi ritmo de santidad. No. Dios trabaja con ella como trabaja conmigo. Y a mí, al principio, pues para mí fue fácil dejar de fumar, pero para otros les cuesta más cuando se convierten. Pero también el Señor hace la obra en ellos, porque hay ese anhelo, ese deseo de que Dios vaya transformando
todo lo que nosotros y vayamos pasando de esa vieja naturaleza a esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dios tiene un especial cuidado de la santidad de su pueblo y Él mismo se encarga de dotarnos para que andemos en esa santidad. Éxodo 19:6 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Yo, si estoy allí, salgo corriendo. O sea, yo lo vemos en el que decimos, qué miedoso. No, yo salgo corriendo. O sea, pero a veces Dios se manifiesta de una forma que nos sorprende, que nos da... Aquí caigo yo fulminado, porque uno se mira a sí mismo y claro, gracias a Dios tenemos a Cristo Jesús ahora, amén, amén, el cual se pone entre el Señor, entre el Padre y nosotros, y a través de Él nos ve perfectos, porque ve la perfección de Jesús, ¿no? Pero Él estaba interesado y quería manifestarse. El deseo de Dios es que su pueblo lo conozca, se manifieste, no tenga dudas acerca de Él, ¿no? Pero vemos que el pueblo es normal, el pueblo se asusta. La nación santa. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el episodio de lo que para muchos fue el inicio de la constitución de la Iglesia, se describe la manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo, con unos acontecimientos y eventos muy parecidos y otros nuevos con los que Dios quiere dejar de forma clara y manifiesta el inicio del nuevo pacto al que el pueblo tiene que responder con fe y arrepentimiento, para formar parte de esa nación santa de la que nos habla 1 de Pedro 2:19. Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, aquí vemos algo parecido a Éxodo, ¿verdad? Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En eso dijo que Dios se había presentado como fuego también, ¿no? Y la Biblia lo describe en otros muchos versículos como ese fuego consumidor, ese fuego que limpia, que purifica, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A veces las manifestaciones de Dios nos crean confusión, es lógico y normal, pero no tenemos que tener temor si verdaderamente vienen de Dios. Y eso también se ve, también se percibe, cuando una cosa viene de Dios, cuando viene de nuestra carne, cuando viene de nuestro propio espíritu humano, o cuando viene incluso del diablo. Por eso es importante el discernimiento de espíritus, para saber cuando algo de esto acontece, decir: esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de la carne, esto es del hermano que quiere su minuto de gloria, esto es de aquel que quiere. Todo se necesita, por eso es un don importante para la Iglesia, el discernimiento de espíritu. Vemos que a veces la manifestación de la presencia de Dios provoca confusión, pero también lleva a las personas a preguntar y a saber qué tienen que hacer. Nos confronta con nuestra necesidad, qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Y nos confronta con esa necesidad que tenemos de Dios mismo. Hace que nos evaluemos si estamos en esos límites de santidad que Dios demanda de nosotros para poder permanecer en su presencia. Hechos 2:37 y 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, estamos en el día de Pentecostés todavía, estamos en el discurso de Pedro, y la gente se compungió al oír esto, al ver
Esto que les creaba confusión también, sin embargo, les llega a confrontarse con su necesidad también. Y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta pregunta es clave, porque te la van a hacer muchas veces. ¿Qué tengo que hacer para ser como tú? En medio del problema, en medio de la necesidad, mantener el gozo, la sonrisa, el ánimo. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta clave que cuando presentes el Evangelio, cuando des tu testimonio, te van a hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haremos? Le preguntaron a Pedro. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A partir de ese momento la iglesia empezó a ser dirigida por el Espíritu Santo. Antes habían tomado algunas decisiones de forma poco adecuada. Eligieron a Matías por sorteo. ¿Alguien más oyó hablar de Matías en las Escrituras? No. Bueno, entendemos que siguió siendo apóstol también, aunque fuera por sorteo, ¿no? Pero no se conoce mucho más acerca de Matías. Sin embargo, se conoce mucho más acerca de Pablo, ¿verdad? Que tuvo un encuentro personal con el Señor, que el Espíritu Santo le tiró, no sabemos si del caballo o de sus pies que iba caminando. El texto no dice que del caballo, dice que le tiró a la tierra, ¿no? Pero tuvo ese encuentro personal con Jesús, con el Espíritu de Cristo, y fijaros luego toda la obra que el Espíritu llevó adelante con Pablo. El Señor ya tenía elegido el sustituto de Judas. No, pero se le adelantaron, y antes de que fuesen dirigidos por el Espíritu Santo, echaron las suertes, que era una costumbre que estaba también entre el pueblo de Israel, pero que nunca más se volvió a dar. Pero a partir de ese momento el Espíritu Santo tomó el gobierno de la iglesia, y lo vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos. Nosotros estamos leyendo ahora los viernes el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 8, leímos el viernes, y vamos leyendo. Cuando acabemos Juan, continuaremos leyendo un capítulo todos los viernes del libro de los Hechos. Pero si examináis el libro de los Hechos, es un libro apasionante, porque recoge el inicio de la iglesia y vemos cómo la iglesia funcionaba. Entonces, si queremos buenos ejemplos, vamos al libro de los Hechos y vamos a ver cómo la iglesia funcionaba. Pero en Hechos 5:3, por ejemplo, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? En el capítulo 6:3, eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ya no lo echaron a suerte, lo eligieron. Y vieron que eran varones llenos del Espíritu Santo. En el 9:12, otro Ananías, no el del capítulo 5, que murió, sino otro Ananías, recibe una visión para orar por Pablo. En el capítulo 11:12, Pedro es guiado por el Espíritu Santo, va a casa de Cornelio. Por el mismo Espíritu Santo, a Pablo se le impide ir a cierta parte de Asia a predicar el Evangelio, pero sin embargo se le abre la puerta para predicar en Macedonia. Vemos cómo el Espíritu Santo va guiando, va gobernando a la iglesia, va gobernando a esta nación santa conforme a la voluntad de Dios. La iglesia debe ser gobernada por Dios. Nuestras familias deben de ser gobernadas por Dios. Mi vida debe ser gobernada por Dios. Amén. Él es el soberano de nuestra vida. El soberano, el máximo, el jefe del Estado. Veíamos al principio, hablábamos de la función del jefe del Estado, pues el jefe de esta nación santa, el jefe del Estado de esta nación santa, no es otro que Cristo. Y opera en nuestro día a través del Espíritu Santo. Amén. Pero, y aquí quiero ampliar, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pero aquí corremos un riesgo. Alguien puede decir que guiado por el Espíritu Santo hagamos cosas que a lo mejor no tenemos que hacer. Pero el Espíritu Santo, si lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando tomaban decisiones, no era que uno la tomaba y todos decían amén, sino que ponía ese mismo sentir, confirmaba esas mismas decisiones en el resto de la asamblea, en el resto de la iglesia. Santiago, Jacobo, cuando el concilio de Jerusalén determina, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no dice al Espíritu Santo y a mí, no, dice al Espíritu Santo y a nosotros, no a imponer más carga a los gentiles, que abstenerse de ahogado, de
sangre y de los sacrificados a los ídolos, cuando le manda la carta con Pablo para el resto de las iglesias gentiles, donde estaban mezclados gentiles y judíos, ¿no? Es decir, vemos que las direcciones, vemos que de las decisiones que se toman son guiadas por el Espíritu Santo, pero hay una confirmación en el resto de la iglesia. Les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La iglesia reconoció al Señor como el soberano máximo, como ese jefe del Estado de esta nación santa que somos la iglesia. La palabra griega que se usa para soberano en este versículo es la palabra déspotes, de la que se deriva déspota, pero en una acepción, aquí es en una acepción no negativa, sino en su definición de gobernador absoluto. Sabéis que luego vino el despotismo ilustrado, con Luis, hija, corrígeme que aquí estoy entrando en tu terreno de historia, con Luis XVI, ¿no? Un poco antes, ¿o qué? Tú corrígeme, Luis XIV. Corrígeme, no te preocupes, si el padre se equivoca, el padre se corrige. Bueno, pues vino todo el despotismo ilustrado con el absolutismo monárquico y todo esto, pero no es en este sentido la misma acepción, la misma palabra, pero no en su acepción negativa, sino como soberano absoluto de todo. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios, nuestro soberano, y debe ser soberano totalmente absoluto sobre nuestras vidas. Con ello queremos decir que Él es el gobernador absoluto de este linaje escogido, de este reino de sacerdotes, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Él, que somos la iglesia, que somos tú y que soy yo, que somos cada uno de nosotros, formamos parte de este pueblo adquirido. Él ostenta la jefatura del Estado. Él tiene el poder legislativo también. Nos dice lo que está bien y lo que está mal. Él tiene el poder ejecutivo. Nos da la facultad a través del Espíritu Santo de que podamos cumplir lo que antes con la ley no podíamos cumplir. Pero nos da con su Espíritu Santo ese poder ejecutivo para llevar adelante su voluntad. Y tiene el poder judicial en esta nación santa, que somos la iglesia. Y no puede ser de otra manera. En Dios, en el Señor, se concentra la jefatura del Estado. Él nos va a representar ante cualquier situación, va a dar la cara por ti y por mí. Eso es bueno saberlo, hermanos. Saber que Él nos representa, que Él es la autoridad máxima, nuestro soberano máximo, y por tanto nos va a defender, nos va a dar la cara por nosotros, nos va a representar cuando alguien quiera decir algo de nosotros o quiera verter sobre nosotros o difamar sobre nosotros cualquier tipo de palabra o cosa que Él va a salir en nuestra defensa, en nuestro reclamo. Amén. Y sobre todo, si Satanás quiere reclamar algo de nosotros, Él va a dar la cara, Él va a salir en nuestra defensa. El Señor ostenta el poder legislativo, ha dejado escrita su ley, por la cual sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada, para que andemos según su voluntad. Y lo resumió, muy fácil, resumió toda la ley en una manera rápida que podamos entender, que podamos asimilar y donde se cumple toda la ley. Así no tienes que irte a Levítico y decir, voy a buscar aquí qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. No. Vete a Mateo 22, 37 y 40. Y ahí lo tienes resumido. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a ir detrás de la idolatría, no vas a ir detrás de dioses ajenos, no vas a poner tu confianza en otra serie de espiritualidad, sino que vas a ir a Él. Pero si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño, no le vas a robar, no le vas a mentir, no le vas a asesinar, pon lo que quieras. Si le amas, no vas a hacerle daño. Por eso la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Iglesia, el amor es lo más importante.
que tenemos para dar, porque es lo que hemos recibido de Dios. El amor de Dios sobre nosotros es tan grande que dio a su Hijo por nuestros pecados. No se nos olvide, no nos echó cuentas, no nos dijo a ti sí, pero un poquito, porque es que esto de aquí no me gusta mucho. No nos puso ninguna pega cuando fuimos a Él. Abrimos nuestro corazón y dijimos, Señor, entra en mi vida, perdón por mis pecados, ayúdame a seguirte. Y no nos puso ninguna pega, no nos puso, es que tú tienes los ojos muy oscuros y no me gusta. No nos puso ninguna pega. Y la iglesia no puede poner pegas. Tenemos que dar ese amor que hemos recibido, tenemos que entregarlo de la misma manera. Si amamos a nuestros prójimos, cumpliremos la ley, cumpliremos la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor tiene el poder ejecutivo de la iglesia y de nuestras vidas, y para ello nos ha dado su Espíritu Santo, para que mediante su Espíritu Santo, aquella ley que no podíamos cumplir, que no nos daba el poder para cumplirla, ese Espíritu Santo haga morir en nosotros nuestra vieja naturaleza y nos haga nacer de nuevo con una nueva naturaleza que viva conforme al Espíritu y no según la carne. Para que esa ley, esa voluntad de Dios, que es buena y perfecta para nuestras vidas, sea puesta en nuestros corazones y podamos vivir en ella, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en ese poder legislativo. Pero no solo nos ha dado su Espíritu Santo de forma interna, transformando nuestra vida, sino que también nos ha dado el Espíritu Santo como manifestación externa, revistiéndonos de poder mediante la llenura o bautismo de su Espíritu Santo, para que como iglesia tengamos el poder para llevar a cabo sus propósitos. Sin Él, iglesia, casa del Padre, nada podemos hacer. Él es lo más importante y debe ser lo más importante para esta iglesia, para que como iglesia tengamos el poder de llevar a cabo sus propósitos. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 de lo que he leído. Acabo ya. El Señor también ostenta el poder judicial, y esto es importante, de esta nación santa, a quien podemos acudir, llevar nuestras causas y peticiones en busca de respuesta a las mismas. Te han hecho una injusticia, te han cometido un agravio, te han hecho una maldad, no sabes a quién acudir, la ley de nuestro país no lo contempla, no puedes defenderte, no puedes defender tu causa ante ningún magistrado, ante ningún juez. El Señor es tu juez. Amén. A Él puedes acudir. Él es el encargado del poder judicial de esta nación santa, a quien podemos acudir y llevar nuestras causas y peticiones. Ante Él nada queda oculto. Él pasará más tiempo o menos tiempo, pero ante Él nada queda oculto. Él conoce nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestras palabras. Ante Él quedamos desnudos, nada queda escondido. Ante Él nada queda escondido. Sabemos si estamos limpios o sucios. Nos confronta con nuestros deberes y también nos recuerda nuestros derechos. Y como poder judicial también nos provee para nuestra defensa del magistrado perfecto, el abogado perfecto que es Jesús, para que creyendo en Él tengamos defensa, seamos corregidos como hijos y vivamos plenamente también. Amén. Ese es Jesús, ese es nuestro abogado. Pero Dios también es juez de este mundo. No te preocupes. A veces parece que los malos tienen beneficios de todo y que los buenos somos los que nos llevamos todos los palos, ¿no? Ten fe, ten esperanza, porque también Dios es juez incluso de los que no creen en Él. Ellos piensan que por no creer están exentos de su juicio, pero Dios también es juez de este mundo, el cual pondrá en orden todas las cosas y a cada cual en su sitio. Y lo veremos. Y no hay que esperar a Apocalipsis para ver esto, ¿verdad? Todos podríamos dar testimonio de cómo Dios nos ha hecho justicia, nos ha puesto en nuestro lugar, ha defendido nuestra causa cuando realmente se la hemos llevado a Él, cuando hemos dejado de pelear y hemos dicho, Señor, esto es tu problema, es tu causa. Viene contra mí, pero yo la pongo a ti, tú eres mi abogado. La hemos dejado y Él se ha encargado. Él ha dado la cara por nosotros, Él nos ha defendido como abogado, Él ha dictado justicia también como juez y nos ha puesto a
cada uno en nuestro lugar, dando su retribución y pago a aquellos que no han creído en Él y haciendo justicia a su pueblo. Dios es justo en todo lo que determina. A diferencia de los jueces de esta tierra o de esta nación, Él es juez y es nuestra garantía y nuestra esperanza. Podemos creer perfectamente en su justicia. Para terminar y concluyo, ¿quieres formar parte de la nación santa de Dios? ¿Estás dispuesto a que tu vida sea gobernada por Dios? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a mantenerte en los límites de esa santidad que Cristo ha ganado para nosotros? Como dijo Pedro el día de Pentecostés, solo tienes que arrepentirte y creer en Jesús. Si es así, yo te invito a que clames al Señor. Tú puedes hacerlo. Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos acceso directo al Padre. Y queremos, oh Señor, y clamamos a ti en esta mañana.